Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir este mensaje. Voy a orar para poner en manos de Dios este mensaje. Señor, gracias por permitir hoy que comparta este mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que toque los corazones al mismo tiempo que ponga las palabras en mi boca. Pongo todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Antes y después de la vergüenza. Quiero compartir esto porque hace 8 días hablábamos en la cita de Lucas capítulo 3, versículo 5, que lo bajo debe levantarse, lo alto debe rebajarse, lo torcido debe enderezarse y lo áspero debe suavizarse. Y me llamó mucho la atención y quiero retomar esos puntos, pero hoy quiero hablar de lo bajo. Decía la escritura que todo valle tiene que ser rellenado, todo lo bajo tiene que levantarse. Entonces vamos a empezar a ver hoy que, qué es lo bajo, cuándo nos sentimos bajos, cuándo nos sentimos que nos falta. Y me llevó esto a referirme a la vergüenza. Vamos a hablar sobre la vergüenza el día de hoy. Y yo quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste vergüenza? Y ahí lo dejo un momentito. ¿Cuándo fue la última vez? Y otra pregunta que quiero hacerte. ¿Qué podrías lograr si no sintieras vergüenza? Imagínate, te has puesto a pensar todo aquello que podrías conseguir si no existiera la vergüenza en tu vida. Y yo quiero hablarte aquí de dos tipos de vergüenza. Existe la vergüenza que puede ser ocasional. Incluso esa vergüenza es buena porque si no sintiéramos ese tipo de vergüenza, terminaríamos haciendo un montón de cosas incoherentes, ¿verdad? Es por eso la vergüenza nos ayuda a regular un poquito las cosas que hacemos. Pero yo te quiero hablar de otro tipo de vergüenza, que es la vergüenza que ha estado ahí durante mucho tiempo. Una vergüenza que yo le llamo una vergüenza crónica. ¿Qué podemos hacer con esa vergüenza que está ahí continuamente? De esto quiero hablarte. Y otra pregunta que a mí me ayuda a ir introduciendo el tema. ¿Recuerdas algo que hacías de manera natural y ahora se te dificulta hacer? Uh, y para ejemplificar un poco mejor esto, quiero volver a lo que pasó en Génesis, a lo que pasó en el Edén. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían una forma natural de ser. Estaban en comunión con Dios, estaban en comunión con ellos mismos, había armonía con todo lo que les rodeaba y fluía todo de manera natural. Eso es lo que hacían de manera natural, lo que hacían de forma normal. Pero después de que vino la caída, vino la interrupción de esa forma natural de ser, de expresarse, y antes lo que hacían de manera natural, ahora lo hacen de una forma distorsionada, de una forma diferente. Y recordemos aquel texto donde se esconde el hombre, se esconde la mujer, Dios los busca y el hombre, después de la pregunta que Dios le hace, ¿dónde estás? El hombre le responde, te oí caminando en el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Esto es lo que sucede con la vergüenza. La vergüenza es algo que nos lleva a escondernos, la vergüenza es algo que nos lleva a sentir que somos muy vulnerables, ¿verdad? Hay muchas definiciones sobre vergüenza, pero yo quiero compartirte una que a mi entender habla de lo que ocurre dentro de nosotros. Podemos entender vergüenza cuando nos equivocamos en público o cuando somos expuestos delante de mucha gente, pero ¿qué sucede con la vergüenza que está ahí internamente en los pensamientos? De eso quiero hablarte. La vergüenza, dice así, la vergüenza hace que dirijamos la atención a nuestro interior y nos contemplemos de manera negativa. Aunque quizás pensemos en grandes eventos públicos humillantes, la realidad es que la mayor parte de la vergüenza ocurre dentro de nuestra cabeza docenas de veces al día. A mí me llama la atención esto. Además sigue diciendo, la vergüenza es silenciosa, es sutil
y se caracteriza por la conversación callada de autocondena que aprendimos desde que éramos niños. La vergüenza se encuentra entonces en nuestro interior. La vergüenza es algo que está a veces fijo en nuestra mente. La vergüenza es algo que nos impide seguir avanzando. Y esto es usado por el enemigo, es bien sabido por él, porque la vergüenza es como un freno que nos limita la expresión, que nos limita la creatividad, que nos limita a ser a la imagen de Dios. Dios es un Dios creador, Dios es un Dios positivo. Por lo contrario, es la vergüenza. La vergüenza es una imagen de un no, no intentes, no hagas, no expreses, no vas a poder. La vergüenza es un cartel invisible que está en nuestro cerebro que nos limita a avanzar hacia adelante. Es como esos coches de estándar, ¿verdad? Que tienen tres pedales, el acelerador y el freno. El acelerador y el freno. Y así es la vergüenza. Queremos avanzar hacia adelante y de repente metemos el freno sin pisar el clutch y se para en seco el auto y ya no puede avanzar. Eso es lo que hace la vergüenza. La vergüenza nos detiene, la vergüenza nos limita, la vergüenza nos hace que dejemos de ser creativos, que dejemos de ser útiles en las manos de Dios. Es importante hablar hoy de esto porque nos aleja de Dios y de los demás. La vergüenza nos aleja de nuestro propósito y nos hace ser personas de bajo perfil, personas que no quieren eh, ponerse en las manos de Dios, personas que no quieren cumplir con su propósito. Y yo trataba de pensar, ¿qué hace una gente que tiene vergüenza? ¿Cómo podemos identificar? Una persona que tiene vergüenza no cree lo que Dios le dice, aunque sea el mismo Dios quien le esté hablando. Una persona que tiene vergüenza no va a reconocer que necesita ayuda y no se va a atrever a pedir ayuda. Una persona que tiene vergüenza le va a impedir que se abra y que reciba ayuda. Y esto es muy sabido. Hay personas que cuando se acercan a pedir ayuda, a pedir consejería, la vergüenza les limita a compartir aquello que en realidad les está afectando en su vida, en su matrimonio, en su relación con Dios. Y la vergüenza es algo que está muy presente en las iglesias, en las reuniones. Y la vergüenza es un enemigo oculto que nos impide abrirnos. Hay cosas que aún la iglesia no está preparada para hablar, para compartir. Hay cosas que vivimos como individuos que no podemos abrirnos a compartir en la iglesia a veces. Y esto es muy duro, esto es muy difícil porque se va creando una máscara, se va creando un perfil, una imagen diferente a lo que Dios pensó de nosotros. Imagínate, el mundo habla eh, con, a veces con más transparencia, con más franqueza, ¿no? Tú escuchas en la semana a alguien que dice, pues, eh, yo me fui a tomar o yo me fui engañé a esta persona y lo habla con toda franqueza, sin fingir nada. Pero a veces en la iglesia hemos aprendido a guardar las cosas que nos pasan y no pedimos ayuda. ¿Y cómo puedo ejemplificarte esto? Hablemos de un personaje, hablemos de Moisés. Cuando yo te digo Moisés, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Quizá un libertador, quizá a un hebreo, un hombre de barba blanca, un anciano, un viejito. Mira, veamos en la vida de Moisés. Quiero tomar como referencia que él tenía un temperamento de bajo perfil. Él era a lo mejor de un alma que se sentía muy baja. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Quiero hablarte de Moisés, de este personaje. Y te voy a hablar de características positivas y características
negativas de Moisés, a ver si encontramos algo en que identificarnos, ¿verdad? A veces vemos los personajes bíblicos como algo perfecto, como algo inalcanzable, pero vamos a ir viendo algo que nos puede ayudar. Moisés. Y quiero hablarte de un perfil que tenía Moisés. Dos cosas positivas de Moisés. Una, era muy analítico y era muy entregado. Yo aquí le anoté, tenía mucha capacidad de análisis y era muy entregado a los proyectos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Vemos en los primeros libros de la Biblia cómo escribe, cómo Dios le describe todo lo que quiere hacer en el santuario, todo lo que quiere hacer, las medidas, los detalles. Es alguien que era muy detallista, que analizaba muy bien las cosas y que Dios contó con él porque era muy entregado. Por eso le entregó este proyecto tan grande de liberar a un pueblo. Esa era su personalidad. No, no, Dios no escogió a alguien como Pedro, por ejemplo, que era muy, muy abierto, muy hablador, muy sanguíneo. No le entregó este proyecto tampoco a alguien tranquilo como Abraham. Abraham era un poco más tranquilo. Ya hablaba mi esposa en la adoración, ¿no? De que Abraham y Sara le ayudaron a Dios en esa promesa que les hizo. Imagínate la escena, ¿no? Le dice Sara, tomando las decisiones, a ver, quiero que tengas un hijo con la esclava. ¿Y tú cómo lo ves, Abraham? Ah, pues bueno, sí, ahí voy en el nombre del Señor, ¿verdad? Muy tranquilo, muy pausado. Entonces, imagínate, Dios no pudo encargarle a alguien el proyecto de liberar a un pueblo como a Moisés. Moisés tenía unas características que Dios vio en él que podían serle útil para poder liberar a este pueblo. Entonces, tú y yo tenemos características diferentes y Dios sabe utilizar a las personas de acuerdo a la personalidad, a las características que cada uno tiene. Entonces, Moisés era muy analítico, era muy entregado a sus proyectos, vivía una vida interior muy profunda. Y tú lo puedes ver en sus escritos, tú lo puedes ver en los encargos que Dios le hizo. Pero también dentro de estas características que tenía Moisés, había unas características negativas. Una de ellas, yo puse dos nada más, una de ellas es que era muy susceptible y otra de pensamiento negativo. Las personas que tienden a vivir dentro de sí mismas tienden a esto, a ser muy susceptibles cuando les hacen alguna observación, alguna recomendación y tienden a pensar de manera pesimista, de manera negativa. Y esto tiene que ver un poco con la vergüenza que te quiero hablar. Entonces, veamos entonces cómo cuando a veces estamos muy bajos, cuando a veces somos muy susceptibles, muy negativos, vivimos rodeados de sentimientos de vergüenza. No voy a poder, no me van a creer, yo no sirvo para esto. Y en ocasiones eso impide que podamos cumplir el llamado que Dios nos ha dado. A veces eso impide que podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Entonces yo te quiero hablar de esto hoy. Moisés se le conoce mayoritariamente por lo que hemos visto en las películas y por otros aspectos. Pero yo quiero hablarte de algo que no quiero pasar por alto. Moisés también se le conoce como aquel que huyó. Recordemos juntos que eh, él asesinó a un egipcio y tuvo que huir. Y dice la escritura que llegó a un pueblo y ahí donde llegó, en Madián, dice que se sentó en un pozo, se sentó en un pozo. Y ahí me llaman la atención algunos detalles en la Biblia. Yo leo así entre líneas. Se sentó en un pozo. ¿Qué significa sentarse en un pozo? No solamente porque venía cansado y necesitaba agua. Se sentó en un pozo, se sentó a pensar. Los hombres eh, estamos creados con características diferentes a las mujeres. Las mujeres cuando tienen un problema, casi siempre, ¿qué es lo que hacen? Hablar. Los hombres cuando tienen un problema, ¿qué es lo que casi siempre hacen? Callar, es lo contrario. Entonces yo me imagino aquí a Moisés, tenía los problemas que tenía, venía huyendo. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta en un pozo a pensar, sentado en el pozo a pensar. Cuando tú ves a un hombre con problemas, lo ves que se sienta en la cama, se sienta en el sillón y ¿qué tienes? Nada, nada, nada. Y todo le va por dentro, ¿no? Todo está
no tengo nada que tenga, pero está pensando está sentado en un pozo pensando en todo lo que hizo. Entonces, ahí vemos a Moisés. Y eso es muy susceptible a hacernos caer en vergüenza, porque le estamos dando poder a lo que estamos pensando. Se sentó en un pozo. Después estuvo 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de alguien más, en un desierto, viendo lo mismo siempre, pero un día decide ir más allá de ese desierto, y es cuando se encuentra con la zarza ardiendo y se encuentra que Dios le habla en una zarza. Y Dios le dice en ese momento: Moisés, quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Y quiero que nos ubiquemos en esa escena. Tú recuerdas lo que le dijo Dios. Pero en ese momento ya no vemos al Moisés que era un príncipe, ya no vemos al Moisés que era impetuoso, que mató a un egipcio. Ahora vemos un Moisés que no cree en lo que Dios le está diciendo. Él no quiere ir. Y esto, me quiero centrar aquí porque esto es lo que ocasiona la vergüenza. La vergüenza hace que nos centremos en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra propia historia, en lo que nos duele y no en lo que Dios ve de posibilidades en nosotros. Hoy yo quiero hablarte de esto. Si tú estás o has pasado por momentos de vergüenza, la vergüenza lo que hace es vernos a nosotros mismos. Moisés dijo: Señor, yo soy tartamudo. Señor, ¿cómo yo voy a regresar a ese lugar del que vengo huyendo? Señor, yo no voy a poder. Señor, tú te equivocaste. Señor, manda a otro que hable mejor, otro que exprese mejor las cosas. Yo no voy a poder. Y ahí vemos un ejemplo clásico de vergüenza. Se estaba centrando en sí mismo, se estaba centrando en lo que estaba viendo, se estaba centrando en los problemas y no se estaba centrando en el Dios que lo estaba llamando. Entonces, pienso que esto tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo, antes y después de la vergüenza. Esto es muy duro, esto es muy duro. Imagínate Moisés, 40 años viviendo en una potencia mundial en ese momento, teniendo todos los recursos, y dice la escritura que él era poderoso en palabras, pero ahora, después de vivir un desierto, después de vivir un momento difícil en su vida, Dios lo llama para que vaya y libera a su pueblo, pero ahora lo que él hacía de forma natural antes, que era hablar, que era dirigir, ahora se le dificulta. Y yo no sé si tú te sientas identificado con esto. Para mí es algo, es una etapa que me está tocando vivir. Las cosas que antes hacía de manera natural, ahora tengo que poner voluntad, me cuesta trabajo hacer muchas cosas de las que antes hacía de manera natural. Una de ellas, predicar. Una de ellas, compartir el mensaje de Dios. Es algo que antes de forma natural lo hacía, casi inconsciente, y lo disfrutaba. Pero ahora ya no es igual que antes. Ahora ha habido un desierto de por medio, ha habido el venir huyendo de varias cosas, y ahora lo que antes hacía de forma natural, ahora tengo que poner un poco más de esfuerzo para creer lo que Dios dice que puedo hacer. Imagínate entonces los efectos de la vergüenza en nuestra vida, los efectos de la vergüenza en el cerebro. La vergüenza es como un freno que nos dice que no vamos a poder, que no tenemos los recursos. Y esto es importante que lo hablemos para quitarle poder a la vergüenza, para quitarle poder a lo oculto. Regresando al ejemplo del gato, yo quiero hablar también de un gato, pero casi siempre lo que hemos hecho en las iglesias de forma tradicional es hablar a las personas de lo que no pueden hacer, en lugar de hablarles de lo que sí pueden hacer. Y quiero explicarlo de esta forma. Cuando tú le dices a una persona que no piense en algo, cuando no entendemos el funcionamiento del cerebro, ¿qué crees que hace el cerebro? El cerebro lo más y piensa más en eso. Si tú le dices a una persona, no pienses en eso malo, ora, haz las cosas buenas de Dios, y esa persona va a pensar más en lo malo. Como una persona que tenga tendencias a pensar
en cosas ocultas, en cosas de sensualidad, en tentación. Si tú le dices, no pienses en eso porque eso es malo, pero no comprendemos el funcionamiento del cerebro, el cerebro lo va a fijar más y lo va a pensar más. El ejemplo del gato. Yo te voy en este momento. Te voy a pedir que no pienses en un gato negro, porque si piensas en un gato negro, el gato negro, mira cómo se le eriza el pelo, mira cómo maulla el gato negro. No pienses en ese gato negro. No pienses en cómo camina, no pienses en cómo te ve. No vayas a pensar en ese gato negro en este momento. En estos segundos, ¿en qué pensaste más? Estoy seguro que en el gato negro. Y eso mismo hemos ocupado durante mucho tiempo. No pienses en lo malo, no pienses en lo débil, no pienses en lo que no puedes hacer. Y en lugar de inhibir ese pensamiento, lo estamos potenciando más, porque el cerebro no distingue de algo que está sucediendo a algo que sucedió. Una persona que ha vivido un trauma, por ejemplo, un abuso, no distingue si ese abuso, en su cerebro no distingue si pasó hace mucho tiempo o está pasando. Por eso cuando hay algo que relaciona con ese abuso, una llamada telefónica, un sonido, un olor, un aroma, el cerebro no distingue si ya pasó eso o está pasando y por eso la persona se defiende, por eso tú la ves que reacciona, porque el cerebro no distingue lo que está pasando. Es muy importante entonces descubrir, descubrir que la vergüenza está arraigada ahí desde hace muchos años. Es importante descubrirla para quitarle ese poder. Hay un libro que del trabajo del corazón que la pastora Adriana hizo con nosotros, nos compartió hace algunas semanas. Y hubo un capítulo que a mí me llamó mucho la atención, en donde nos hablaba que hemos hecho, cuando hemos sido heridos, acuerdos involuntarios con el enemigo. Y esos acuerdos son del tipo, no vuelvo a confiar en la gente, no vuelvo a amar para que no me hagan daño. Y ha habido acuerdos que nos han hecho duros, que nos impiden el propósito de Dios. Y en esta semana me llamó mucho la atención seguir descubriendo acuerdos. Hubo uno que me tocó escribir, había un acuerdo que estaba ahí, escondido, involuntario, en donde Domingo había dicho, no vuelvo a ser vulnerable, ¿verdad? No vuelvo a ser vulnerable, para que no se repitiera nuevamente esa experiencia de abuso. Entonces, esto, yo te hablaba de las creencias hace 8 días. Estas creencias a veces son más fuertes que lo que decimos en creer de Dios. Y esos acuerdos son los que conducen nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y eso afecta nuestra calidad en la relación con Dios. Por eso yo te invito a que si llegan pensamientos a tu vida, pensamientos desagradables, pensamientos dolorosos, pensamientos involuntarios, yo te invito a que no los bloques, a que no los evadas, porque si tú tomas esos pensamientos de la mano de Dios y le preguntas, ¿qué me quieres decir? ¿Qué acuerdo quieres que cancele? Él te puede llevar a quitar esa vergüenza crónica, aquello que te impide seguir avanzando. Entonces, no vuelvo a ser vulnerable. Era una creencia que estaba en mí, ¿no? De no volver a permitir el abuso, el maltrato. Pero eso que ocasionaba que pudiera haber confianza o apertura hacia personas cercanas, hacia personas que quieran hacerte un bien también. Entonces es importante descubrir y quitar el poder a la vergüenza, a los acuerdos ocultos. Y quiero seguirte hablando más de esto, pero antes algo que investigué que puede ser interesante. Así como la vergüenza, el estrés también afecta a nuestro sistema nervioso y tiene que ver con la vergüenza. La vergüenza también activa circuitos en el hemisferio cerebral derecho y el lóbulo temporal, que son las partes del cerebro que nos ayudan a percibir la emoción.
Experimentamos vergüenza con mayor fuerza en miradas, tonos de voz y lenguaje corporal en lugar de palabras literales. La vergüenza también hace que se nos dificulte movernos porque nos volcamos a nuestro interior y nos alejamos de los demás, desintegrándonos de ellos. Y nuestro cerebro nos ayudan a percibir, sentir y a interactuar con otras personas. Pero cuando nos ataca la vergüenza, estos sistemas que tiene nuestro cerebro se salen del carril literalmente y es muy dificultoso volver a hacerlos entrar en el carril. Y quizá a estas alturas de tu vida, así como yo, has dejado de hacer muchas cosas que antes hacías por vergüenza, por el qué dirán. Pero Dios nos está dando la oportunidad de volver a retomar, de volver a retomar, de volver a retomar aquello que hacíamos antes. Quizá una palabra que te marcó y eso hizo que dejaras un proyecto, un estudio, una familia, y Dios quiere que volvamos a retomar eso. ¿Qué sucedió antes de la vergüenza? Antes de que hubiera vergüenza, ¿qué había? Voy a pedir apoyo con una escritura que está en Génesis. Por favor, Génesis, y nos ponen 2:25. Dice la escritura, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y eso fue lo que ocurrió. Muchas gracias. Eso fue lo que ocurrió antes de que hubiera vergüenza. La escritura es muy clara y específica. Podían los hombres, podía el hombre y la mujer ser ellos mismos y no avergonzarse, no esconderse. Podían ser ellos mismos con Dios. No había acusaciones entre ellos, no había una programación mental negativa, pesimista, maliciosa. El hombre y la mujer fueron creados de esa forma. Antes de la vergüenza es lo que había. Había armonía, no se escondían, no se escondían las cosas. Y tengo por aquí anotado también, la vergüenza nos aleja de los demás en lugar de movernos hacia los demás. Entonces, Dios tomó la iniciativa. Dios no nos quiso dejar en la vergüenza. ¿Por qué lo digo? Porque Dios quiere llevarnos a una comunión nuevamente con Él. Y una vez teniendo una comunión con Él, empezamos a comunicar y a tener comunión con los demás. Dios no se quedó diciendo, pues ya el hombre pecó, ya cayó, echó a perder mi plan, ya ni modo, ya no puedo hacer nada. Dios mismo bajó, caminó cerca de ellos, les dijo por qué se esconden y les prometió lo que decía mi esposa en la adoración, hizo una promesa de que iba a enviar un Salvador, de aquel que iba a nacer de la mujer, de la descendencia de la mujer. Dios iba a ser hombre y a través de ese Dios hombre llamado Jesucristo, Él iba a reconciliarnos nuevamente con Él. Y nos iba no solamente a reconciliarnos, sino a tratar con nuestra vergüenza. Yo no sé cuál ha sido el momento más duro para ti, hablando de la vergüenza. Yo no sé qué trauma te ha llevado a ti a vivir en la vergüenza, a vivir escondido. Y esto no es exclusivo de algunas personas. Eh, yo te comparto algunos testimonios porque pienso que pueden ser de ayuda. Hace unos meses, un doctor hablaba de que estaba atendiendo a un líder que recurrentemente tenía caídas en el área moral y caídas recurrentes. Llegó un momento en que este doctor le dijo, mira, necesito que pienses cuáles han sido los momentos más difíciles en tu vida. Y este doctor dice que haz una lista de 7 momentos difíciles. Y los primeros momentos son así como que, pues, muy superficiales. Pero llegando al número 4 es cuando empiezan las cosas profundas. Y dice que este líder le comentó, ahora recuerdo,
Ahora recuerdo, fue en los años de secundaria. Estábamos en un juego de fútbol y en eso el otro equipo era un rival muy fuerte, era un rival muy grande. Nos estaba dando una paliza muy fuerte. Y en eso, este líder era un pastor que se acercó a pedir ayuda. Yo quise voltear hacia la tribuna para ver si estaba mi papá, mi padre, para encontrar un poco de consuelo, un poco de ayuda, porque nos estaban haciendo pedazos. Pero volteé y su lugar estaba vacío. No estaba, así como no había estado en varios momentos de mi vida. Pero en eso, no todo terminó así. Esa tarde fue muy dolorosa. Después de un momento, en una jugada, el pie mío se lastimó y se quebró y fue muy doloroso. Y mi papá no estaba ahí para ayudarme. Ya sabía dónde estaba. Mi papá era pastor, pero cuando descansaba se iba a casar. Y fue lo que narró esta persona. Y eso le empezó a ayudar a identificar que cuando él sentía dolor en su vida, se refugiaba en prácticas inmorales o en prácticas que a él le traían consuelo, que a él le traían ayuda, que a él le traían reposo, en lugar de refugiarse en su Dios, en lugar de refugiarse en su Padre. Cuando el doctor y él en consejería lograron llegar a este momento, fue que logró sacar de su mente esa figura de que Dios como Padre estaba lejos y no le iba a ayudar. Es importante entonces entender que la vergüenza nos aleja de Dios. La vergüenza nos aleja de pedir ayuda. ¿Cómo se van a enterar de que tengo un matrimonio así? ¿Cómo se van a enterar de esto que estoy pasando? ¿Cómo se van a enterar de que tengo estas batallas? ¿Cómo se van a enterar si soy el líder? ¿Cómo se van a enterar si yo soy quien trae la palabra? Y volvemos a repetir lo de Adán y Eva. Cuando Dios nos busca, le decimos, estoy escondido, tengo miedo, tengo vergüenza. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una comunidad donde podamos ser transparentes, una comunidad donde podamos hablar de nuestras debilidades, de nuestras deficiencias. Necesitamos una comunidad que no juzgue, una comunidad que acompañe, una comunidad que sea como un hospital de Dios, una comunidad donde el líder no se ponga como un modelo terminado y necesitamos estar en la realidad, necesitamos movernos y esto lo podemos encontrar en la escritura. Si le quitamos ese barniz religioso, si le quitamos ese barniz de apariencia, podemos encontrar en la escritura personas sinceras, servidores de Dios que batallaban en su interior. Y a mí me gusta mucho, yo te voy a pedir que cuando tengas tiempo leas la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Ahí nos habla de muchos héroes de la fe. Nos habla de lo que hizo Abraham, de lo que hizo Moisés y muchos otros personajes. Me gusta mucho eso, porque dice que resistieron burlas, resistieron amenazas, y me gusta mucho. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque se une con el capítulo 12, que en un momento más te quiero hablar de ese. En el capítulo 12 de Hebreos nos habla, antes de pedir que me pongan la cita, voy a hablarles de un versículo antes. En la carta a los Hebreos nos dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿De cuáles testigos? ¿Te has puesto a pensar? Dice la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del peso que nos estorba y del pecado. Entonces, mira, aquí hay un soporte bíblico para lo que te comento de compartir nuestras luchas, nuestras cargas unos a otros en la congregación, en la iglesia, en los grupos. Estamos rodeados de una multitud de testigos, por eso quitémonos el peso que nos estorba. Esa nube de testigos estoy seguro que son los héroes de la fe, personas que han podido salir a lo mejor de lo que tú y yo estamos pasando.
Esos héroes de la fe y esos testigos los vemos al compartir la escritura, pero también al compartir, al escuchar un testimonio de alguien que ha logrado salir de una adicción, que ha logrado vencer una batalla, que ha logrado salir de una enfermedad. Estamos rodeados de una gran nube de testigos. Por eso quitémonos el peso que nos estorba. Quitémonos ese peso para poder seguir adelante. Y en ese mismo versículo habla de dos cosas diferentes. Quitémonos el peso que nos estorba y también el pecado que nos asedia. Entonces fíjate cómo hay dos vías, ¿verdad? Son las cargas que llevamos y los pecados. Cuando nos sentimos afligidos, no necesariamente a veces por haber cometido algún pecado. A veces son cargas, ansiedades, vergüenzas, miedos, iras, no manejadas adecuadamente, que pueden ser un estorbo. Y en ese mismo versículo 1 dice, y corramos con ansia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la vergüenza es algo que afecta a unas personas más que a otras. Lo importante es reconocer la vergüenza, hablar sobre esa. Mira, lo dice la escritura. Estamos rodeados de una gran multitud de testigos. Despojémonos del lastre, del peso que nos estorba. Si no en la iglesia, ¿en qué otro lugar? Que seamos una comunidad donde podamos ayudarnos unos a otros, despojándonos de esas cargas. No te quedes guardado eso que te viene lastimando desde hace años. Por vergüenza, ¿qué dirá el líder? Por vergüenza que dirán que soy un cristiano. Mira, este es el arma favorita del enemigo. La vergüenza en los cristianos. Porque sabe que por la vergüenza no van a pedir ayuda. Por la vergüenza no van a confesar lo que han hecho. Por la vergüenza se van a preferir quedarse y sonreír y decir gloria a Dios. Todo está bien. Vamos a evangelizar y vamos a conquistar. Y el enemigo es el que más sale ganando con esto. Y aquí yo quiero aterrizar. Voy a pedir ayuda, por favor, con Hebreos capítulo 2, versículo 2. ¿Qué podemos hacer entonces, domingo? Dice la escritura, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Voy a pedir que mantengan ahí esta escritura. Aquí encontramos Jesús, la solución para salir de la vergüenza. Cuando vienen a tu mente pensamientos que te causan culpa, que te causan vergüenza, que te causan miedo, la palabra de Dios nos invita a fijar la mirada en Jesús, no en lo que te está lastimando, no en lo que te dijeron, no en las palabras de abuso, de menosprecio, de comparación, fijar la mirada en Jesús. Y para eso necesitamos fe, pero la fe de Jesús. Él es el que comienza nuestra fe y el que la va perfeccionando. Y dice también la escritura que cuando llegó el tiempo de la cruz, el tiempo de padecer, dice que Jesús esperaba con gozo ese momento. Esperaba con gozo. Y aquí es la frase clave que yo te quiero comentar. Jesús menospreció la vergüenza. Menospreció la vergüenza. Y yo quiero pedirte hoy, a ti que si eres seguidor de Jesús de hace tiempo, pero hay algunas batallas con la vergüenza, yo te invito a que pienses en lo que pasó en la cruz. Y también te invito a ti que quizás estés escuchando por primera vez hoy y vivas con vergüenza por culpa por lo que has hecho. Y hay personas que terminan hasta en el suicidio, en la depresión, por las cosas que le avergüenzan y que no le ha confesado a nadie, que no ha tenido un oído, un hombro en quien apoyarse. Hoy
Yo te digo que puedes apoyarte en Jesús, porque Él al estar en la cruz, Él menospreció la vergüenza, Él menospreció el menosprecio, Él menospreció la ofensa, Él menospreció el abuso y todo lo que eso significa. Y ahora, después de haber hecho eso, ahora está sentado en la presencia de Dios, en el trono de Dios, a la derecha del trono de Dios. Por eso yo te invito a ti, si estás pasando por vergüenza, piensa en Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba en la gloria, el que estaba en la eternidad, que quiso dejar sus privilegios, venir a padecer, a morir en una cruz, y al morir en esa cruz, Él ha derrotado a la vergüenza. Esa vergüenza que comenzó con Adán y Eva, que se escondieron, que tuvieron que taparse, que tuvieron que esconderse. Ahora Jesús está menospreciando la vergüenza. Y hoy Jesús te pregunta, ¿de qué tienes vergüenza? Mira, hay gente que vivió infancias muy felices, hay gente que vivió infancias promedio, infancias buenas, pero hay gente que ni siquiera puede mirar una foto de cuando era niño, de cuando era niña, porque sienten vergüenza, sienten pena del niño que fueron, de la familia que tuvieron, y, 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 y cómo se puede parar un hombre o una mujer ante la vida con eso, solamente acercándose a aquel que menospreció la vergüenza, aquel que venció la vergüenza. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti y yo te pido por favor que nos ayudes a entregarte la vergüenza, la culpa, aquello que ha sido un motivo de aflicción para nosotros. Yo te pido que por tu palabra tú le quites poder a la vergüenza, porque a veces por la vergüenza dejamos de hacer lo que tú nos has llamado a hacer. A veces por la vergüenza escondemos lo que tú nos has dado. A veces por la vergüenza nos comparamos con alguien más. Yo hoy te pido, Señor, que tu voz traspase, Señor, las barreras que ha puesto la vergüenza, las barreras que ha puesto el enemigo. Y tu palabra, que es una espada de dos filos, penetra hasta lo profundo, hasta separar el alma, el espíritu, reconocer la vergüenza, tratarla, extirparla, Señor, y poder caminar con la seguridad de que tú estás con nosotros. Porque así lo dice el versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Señor, hoy yo te pido, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cambiar la vergüenza, que nos ayudes a cambiar el sentirnos bajos, el sentirnos que no estamos capacitados, que nos ayudes a cambiarlos por pensar en ti, que nos ayudes a compartir aquellas cargas que llevamos con esa nube de testigos que tú has puesto para poder seguir la carrera que tenemos por delante. Y si nos hemos caído, si la vergüenza nos ha hecho escondernos, hoy que podamos levantarnos, seguir la carrera, fijar la mirada en ti, Jesús, y así como tú, menospreciar la vergüenza. Que seamos personas que nos riamos de nuestros errores, que en lugar de lamentarnos por lo que pasó, nos podamos reír de aquello que nos causó daño durante mucho tiempo. Hoy te pido, Señor, por tu palabra, por tu promesa, por el pacto con Jesucristo, que recobremos el ánimo y que aún con vergüenza hagamos las cosas que tú nos has llamado, porque esa vergüenza se va a ir quedando atrás mientras nosotros fijamos la mirada en ti. Que todos los proyectos, que todos los llamados que tú nos has hecho hoy sean más grandes que la vergüenza. Que las palabras que tú has dicho sobre nosotros quiebren, quebranten la vergüenza que ha venido arrastrando nuestra vida desde hace mucho tiempo. Hoy, Señor, fijamos nuestra mirada en ti. Te pido perdón por habernos mirado tanto tiempo a nosotros mismos. Perdón por haber visto lo que son nuestros límites. Perdón por habernos metido en lugares, en relaciones que no eran ordenados por ti y que nos causaban vergüenza y aflicción. Hoy, Señor,
Ponemos la mirada en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirme de este mensaje, uh, aquí tengo algo anotado. Tomé algunos extractos de un artículo muy bueno de cómo ayuda la Biblia y la neurociencia a curar la vergüenza. Si alguien está interesado, después nos puede escribir, les paso el link. Pero una de las frases que decía esta persona es, una de las preguntas comunes que le hago a los grupos es, si no fuese posible que te sintieras avergonzado, ¿qué tipo de riesgos tomarías? ¿Qué empresa creativa emprenderías ahora mismo? Ni idea tienes de lo que harías porque has estado practicando solamente el manejar la vergüenza como siempre lo has hecho. Wow, y quiero cerrar con una frase que me regalaba mi esposa ayer. Ayer, mientras hacíamos unas labores aquí en casa, decía, si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante años, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y esa frase me voló la cabeza ayer en un momento, porque a veces, sin darnos cuenta, por la vergüenza, ya no tomamos riesgos, por la vergüenza nos volvemos conservadores, por la vergüenza nos hacemos muy cuidadosos, muy limitados. Pero si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma forma que las hemos hecho durante años, vamos a obtener los mismos resultados. Pero hoy te invito a poner mejor la mirada en Jesús, en las cosas del cielo, en las cosas eternas y poder hacer las cosas diferentes a la manera de Dios. Que Dios los bendiga. Terminamos aquí el mensaje y nos vemos en un momento más para compartir la cena. Dios los bendiga.